Es momento de las entrevistas en 24 horas. Saludamos al secretario de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez. Secretario, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar con este tema para que nos aclare esta disposición del presidente de que los ministros no vayan a la Asamblea Nacional. Milton, buen día. Es fundamental que en esta etapa, en circunstancia, por lo menos en esta circunstancia, los sectores políticos y particularmente aquellos de la oposición comprendan que es necesario abrir un espacio de diálogo constructivo, de crítica constructiva, en los temas que corresponden a cada función, en este caso la legislatura sobre las leyes, pero no pues constituir el tema de la seguridad en una plataforma de discurso electoral, o de arrogarse o de querer hacer una intromisión en las competencias que tiene el Ejecutivo respecto a políticas públicas. Se convoca, por ejemplo, a la Asamblea para hablar sobre la depuración, la reestructuración. ¿Qué quiere decir reestructurar las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional? Es una institución jerárquica. ¿Cuál es la perspectiva? Imagínese usted, Milton, que esto se lee en el exterior, que la Asamblea Nacional dice que hay que depurar a las Fuerzas Armadas de la Policía. Están contaminadas las Fuerzas Armadas de la Policía como instituciones, que hay que reestructurar. Fuerzas Armadas de la Policía, esto me parece que raya en lo irresponsable. Entonces, el presidente ha dicho, para que los ministros que estamos involucrados en el área de seguridad seamos expuestos a hostigamiento al lado de la Asamblea, o para que la información que se suministre no sea administrada con la prudencia y la responsabilidad que se requiere, ha dicho no vayan a la Asamblea. Hay exigencias y hay amenazas de juicios políticos de parte de la Asamblea porque estamos cuidando del lado del Ejecutivo el que tengamos la sensatez, la prudencia de manejar esta circunstancia de inseguridad y el prestigio, el respeto a las instituciones, de manera que garanticemos que tengamos una eficiente respuesta de seguridad. Pero es una obligación legal de los asambleístas, de los ministros, asistir y de la Asamblea de fiscalizar. Es decir, se están saltando no solamente una norma constitucional, sino es un tema bastante democrático, ¿no le parece? No, lo fundamental, Milton, es cuidar la seguridad. Y usted sabe que para cuidar la seguridad también hay que cuidar la confidencialidad de las estrategias. No podemos sentarnos a una comisión a exponer, como nos exige la Asamblea, ¿no? Sin la prudencia. ¿No son prudentes los asambleístas? Bueno, ¿No guardan la información reservada? Yo he pedido que por lo menos la sesión sea calificada de reservada, y la respuesta fue que no. Y claro, no podemos exponer frente a las cámaras, frente a las redes sociales. Hay que tener cuidado. En esto, yo digo, hay también voluntades dentro de la Asamblea que entienden esta circunstancia y con los cuales podemos establecer una línea de comunicación. Pero me parece a mí que hay un sector en la Asamblea, ¿no?, que más bien lo que quiere es hacer escarnio, ¿no? Dijo usted lo que estaba atrás de las movilizaciones políticas a propósito de lo sucedido en la ciudad de Guayaquil, que conmocionó al país, ¿no?, respecto a estos actos de violencia criminal y terrorista. ¿Cuál fue la reacción? El pedido de la renuncia del presidente, la destitución del presidente. Bueno, el gobierno se bate en varios frentes, pues uno es la delincuencia, otro una oposición irracional dentro de la Asamblea. Doctor Ordóñez, buenos días, pero lo que dijeron ayer también en la Asamblea en torno a ese tema es que hacían esa advertencia a quienes no estaban acudiendo porque también recordaron que pudieran ellos motivar un enjuiciamiento político a quienes tienen rangos de ministros al momento de no acudir y brindar la información o proporcionar la información sobre un tema tan sensible que es la inseguridad en el país. El presidente de la República le planteó este tema al presidente de la Asamblea. Y obviamente la línea siempre es la de tener una línea, una comunicación, ¿no?, para que obviamente la función legislativa también se incorpore como parte de este esfuerzo contra la inseguridad. Pero creo que es importante el que también se marque bien la cancha, ¿no? De manera que tanto la función ejecutiva, que tiene competencia en cuanto a políticas públicas, en cuanto a la propuesta también de leyes y reforma legal, tenga su espacio y la Asamblea la suyo. No podemos asistir a una convocatoria, le decía hace un momento Liz, en donde se quieren discutir temas que tienen que ver con políticas públicas de competencia del Ejecutivo, o poner sobre el tapete
propuestas como aquella que me parece a mí extremadamente peligrosa, de insinuar pues que la policía y las Fuerzas Armadas deben ser depuradas o reestructuradas. Bueno, si ese fuese el caso, esa es una competencia de quien tiene el mando sobre la Policía y Fuerzas Armadas, no es un tema de debate legislativo. Yo hago esta invocación nuevamente a la Asamblea Nacional y a los representantes que están en las comisiones especializadas, ¿no?, que establezcamos una línea de comunicación que nos permita administrar la información de manera que la Asamblea esté debidamente informada, que establezcamos una agenda de trabajo legislativo. Hay necesidad de reformas legales. Se ha planteado una reforma importante al COESCOP, que es el Código sobre Entidades de Seguridad Pública. Es importante tener una ley de inteligencia, es importante discutir la ley de derribo, es importante discutir reformas al Código Orgánico Integral Penal. En el ámbito de la competencia de la función legislativa, en reformas legales que coadyuven a la gestión del Estado, no solamente del gobierno, del Estado contra la inseguridad. Insisto, Liz, esta es una convocatoria a la Asamblea para establecer una agenda en esos términos. Ahora, y también en la Asamblea ayer salió la propuesta de solicitar a la Embajada de Estados Unidos la información sobre narcogenerales, y esto un poco ligado también con lo que mencionó el presidente de la República días atrás, de vincular o de hablar de narcopolíticos en el país. En ese sentido, ¿pudiera haber coincidencias entonces en tratar de obtener incluso esa información e ir clarificando ese panorama del que se ha hablado de ambos lados? En ese punto, pues la Asamblea sabrá cómo ejerce sus competencias respecto a estas investigaciones que se han anunciado. Toda contribución que se haga en términos de combatir la corrupción, denunciar, exponer y combatir los vínculos de la política con el narcotráfico son seguramente y sin duda aportan en términos de esta estrategia de defensa. Es un tema fundamental para el Ecuador que logremos establecer cómo es que hay vínculos entre sectores políticos y aquellos sectores, aquellos grupos delincuenciales que trafican y generan violencia y terrorismo en el Ecuador. Esto es realmente muy importante. Si la Asamblea en esa línea quiere hacer una contribución, me parece que corresponde estimular y esperar buenos resultados. Y del otro lado, ¿el gobierno está seguro que hay una relación de políticos con el narcotráfico? ¿Están instigando, asusando, planificando lo que está ocurriendo en el país? Milton, yo quisiera para eso remitirme a lo que la prensa dijo durante muchos años y sustentadamente. Hay documentales, hay reportajes en donde se establecen vinculaciones anteriores de organizaciones políticas, sino con grupos, con personas que están vinculadas al narcotráfico. Yo recientemente leía una noticia, recordaba un reportaje, ¿no?, de un par de aviones que fueron incautados en los Estados Unidos cargados de droga y que pertenecía a un señor de apellido Larrea, que era subdirector de aviación civil. Y este señor pues recibió el conocido y la conocida defensa sabatina en ese momento del presidente de la República. Pero en ese momento, ¿y ahora? Bueno, es que esos vínculos se han mantenido, pues, ¿no? Entonces, ahí hay una línea de investigación que es fundamental, y si la Asamblea quiere coadyuvar en la investigación respecto a estos nexos, me parece que va a ser una gran contribución para esclarecer esta nociva y perniciosa relación. Liz. Ahora, secretario, está una comisión de Israel ya aquí en el país con la que se están cruzando datos, conociendo la realidad de la Policía Nacional, decía el ministro Juan Zapata ayer, pero se habla de que recién al primer trimestre del 2023 se pudiera comenzar a tener algo de lo que necesita el país y que ellos pueden dotar de tecnología, y ya para mitad del próximo año quizás completar eso. Pero la visita a Israel fue hace ya 6 meses atrás. Estamos en medio de una emergencia. ¿Por qué no se pueden agilitar esos procesos? Hacerlo incluso más rápido, ¿no? Discúlpeme si le contesto de esta forma, Liz. Mire, esto no es un tema de voluntad o mala voluntad. Y también quiero graficarlo, ¿no? No quiero... esto no es cuestión de tomar una lista de supermercado y coger lo que se necesita. Es necesario, y esto tiene que comprenderse, que no es cuestión de salir a comprar patrulleros o camionetas. Se trata de desarrollar un sistema. Y para establecer un sistema, usted tiene que primero hacer un diagnóstico, diseñar el sistema.
Y este diseño del sistema de seguridad que involucra muchísimos componentes, este sistema de seguridad pues se presenta a las compañías plantean su propuesta, definimos el modelo, se discuten los detalles, luego se dice, bueno, hay que trabajar esto, en base a este sistema hay que fabricarlo, hay que discutir precios, hay que discutir financiamiento. Esto lleva tiempo, esto es un problema un poquito más complejo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Como queremos enfrentar el problema estructural con medidas que garanticen corto, mediano y largo plazo, hay que trabajar en el diseño de este sistema de seguridad. Pero ¿cuánto tiempo va a tomar trabajar? Perdón que le interrumpa, pero ¿cuánto tiempo toma el trabajar ese sistema de seguridad? Porque este ha sido calificado como el año más violento, ya faltan 2 meses para que concluya, y la situación ha sido reiterada, ¿no? Unos meses con mayor escalada de violencia sí que otros, pero el problema está ya plenamente identificado. Entonces, ¿cuánto tiempo más? Y también se lo consultó porque el ministro Juan Zapata decía, necesitamos armamento como fusiles, iguales a los que tienen las bandas. Él dice que ha hecho un plan de compra y que dentro de una emergencia pues espera que sea aprobado. Entonces, quizás el ciudadano no entiende por qué ya debería haber ese plan y ya deberían estarse recibiendo equipos, adquiriéndolos. No es el problema de la demora en las compras, Liz. El problema es en la definición de lo que se necesita, el pedido que se hace a los proveedores, la respuesta que se recibe de los proveedores y la definición del esquema de compra. El esquema de compra no es el problema, ¿no? Ese no va a ser el problema. Precisamente por eso es que estamos en un proceso, ¿no?, de conversación hace largo rato, usted lo señala, cerca de 6 meses, con el gobierno de Israel, ¿no?, en un esquema de cooperación gobierno a gobierno, en el que se involucran obviamente empresas que proveen la tecnología, los materiales, ¿no? Y ahora, el diagnóstico es evidente, está claro, la respuesta del sistema ya está hecho, el modelo está ya, digamos, configurado, y estamos en el proceso final en cuanto ya las definiciones respecto a los tiempos y las condiciones en las cuales podamos incorporar esas capacidades al servicio del Estado. ¿Cuál es la noticia? Aparte de que la noticia es que vinieron los israelíes ayer, ¿qué se puede establecer ayer de lo que pasó ayer? ¿Qué definiciones hay? ¿Quiénes son los que vinieron? Bueno, yo preferiría mantener eso, Milton, con la reserva de vida, ¿no? Estamos conversando con un grupo importante de personas que están vinculadas a la actividad de defensa y seguridad. Estamos avanzando en ese proceso, ¿no? Y eso es fundamental, saber que los ecuatorianos sepan que hay estrategias, hay planes, hay procesos. ¿Se puede interpretar, secretario, que la llegada de esta comisión israelí agilita el proceso? Está dentro del programa, del cronograma que nos hemos establecido con el gobierno de Israel. ¿Y el cronograma termina cuándo? El cronograma termina, bueno, ahora agotamos una etapa y aquí ya definimos qué tiempo, dependiendo ya de las conclusiones que lleguemos, qué tiempo para la incorporación de esas capacidades. ¿Pero que serían hasta? Bueno, la definición tenemos que tomarla en estos... Son $700 millones para temas relacionados con Israel, básicamente. Yo no he dicho una cantidad, señalo simplemente... Le pregunto yo. Yo señalo simplemente que estamos en ese proceso de consolidar ya lo que le decía, el sistema, quiénes son los proveedores, ¿no? Y cómo vamos a ejecutar el proceso de incorporación de esas capacidades. Gracias, secretario Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la asambleísta Ana Belén Cordero para que nos cuente por qué la Asamblea aprobó esta resolución, que implica además reestructurar, como dijeron ellos, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.